Dios bendiga al pueblo de Dios y Dios bendiga a todos los amigos que nos van a estar escuchando y viendo por medio de estas plataformas digitales. Les saludo en el nombre de Cristo. En este momento yo me quiero aprovechar en agradecer por ver y escuchar este pensamiento que el Señor me ha regalado. Les invito a quedarse hasta el final y para esta ocasión el Señor ha puesto en mi corazón leerles un versículo de la palabra del Señor, por lo cual pues va a ser de bendición para nuestras vidas. Y yo lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El texto bíblico se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 5 y en el versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Voy a leer el 6 también. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Voy a elevar una oración en este momento. Gracias, oh Rey amado, por el privilegio que me das, Señor, de tomar estos micrófonos, Dios de la gloria. Yo te pido, Señor, en esta preciosa tarde, que tú bendigas nuestras vidas, Padre eterno. Sobre todo, Señor, sobre los que van a escuchar, Señor, este pensamiento, Dios de la gloria. Te pido con todo mi corazón, Señor, que tú toques las vidas, oh Dios de la gloria, ya que por mí mismo yo nada puedo hacer, Señor. Yo nada puedo hacer sin ti, Dios de la gloria. Por lo cual te lo pido, Señor, con todo mi corazón, que me ayudes, oh Dios de la gloria, para hablar acerca de este versículo bíblico. Amén. Bien, en este versículo vimos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el Señor pues me ha regalado un tema para este momento, y el tema dice así: la humildad conmueve el corazón de Dios. ¿Dios tiene corazón? Sí, la Biblia dice que Dios tiene corazón. En Génesis 6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y dice que le dolió en su corazón, precisamente por la soberbia que el pueblo andaba en malos caminos. La humildad conmueve el corazón de Dios. Quiero decirles que es una virtud que debe estar siempre en nuestra vida, llevarlo a la práctica siempre. Alguien puede decir, pero yo soy humilde. Sí, pero Dios dice: humillaos siempre bajo la poderosa mano de Dios, por lo cual Dios quiere que nosotros estemos humillados en Él permanentemente. La humildad significa, dice así, es la persona que reconoce sus propias limitaciones, debilidades, defectos y errores. Alguien que es humilde es aquel que reconoce que es criatura de Dios, entiende que Él lo formó, por tanto sabe que Él es superior a Él y demuestra con bajeza y sumisión a Él. Reconoce su dependencia en Dios. Ahora quiero hablarles, ¿verdad? Porque muchos confunden este término y algunos piensan que los humildes son aquellos que tienen poca posesión, pocos recursos, ¿verdad? Y lo llaman que son humildes. Y otros, ¿verdad?, se basan solamente en la muestra gráfica. Y pues aquí vamos a analizar lo que la Biblia nos dice en el concepto humildad. Si bien es cierto, la muestra gráfica está bien dicho, porque, ¿verdad?, cuando vemos la palabra del Señor, es alguien que dobla sus rodillas, que baja la cabeza hasta la tierra. Con eso, ¿verdad?, está demostrando humillación, está demostrando humildad a cierta persona. Pero muchos lo hacen, ¿verdad?, a los reyes, a los mayores, a sus amos. Pero lo que la Biblia nos dice aquí es que nosotros debemos de humillarnos ante la poderosa mano de nuestro Dios, no de cualquier hombre. Ahora bien, la Biblia dice en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios. Aquí nos va a hablar, ¿verdad?, que no solamente, ¿verdad?, en la muestra gráfica, sino que la Biblia nos va a enseñar que es algo en lo interior, algo que debe ser primeramente en el corazón. El versículo dice así:
los sacrificios de Dios son primeramente el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Alguien contrito es aquel que se duele de haberle fallado, de haberle ofendido a Dios, ¿verdad? Y desde su corazón se humilla. Y aquí lo que vemos la palabra del Señor es que Dios da gracia a los humildes, pero a los rebeldes Dios los resiste, Dios los rechaza, Dios los detesta, los abomina. A Dios no le agrada, ¿verdad? Alguien así, con esas características, alguien que no es humilde, es un soberbio, es orgulloso, es arrogante, es altivo, es prepotente. Y a Dios no le agrada eso, por lo cual debemos de abatir el orgullo, debemos de abatir la altivez, la arrogancia, el ego de uno mismo, ¿verdad? Dios quiere que no tengamos nosotros, ¿verdad?, esas virtudes en nuestras vidas. Ahora, a Dios no le agrada la exaltación propia. En Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez del espíritu. Previo a una caída, a una catástrofe, previo a eso tiene que haber, ¿verdad?, altivez de espíritu. Entonces, yo aquí les quiero hablar algo de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y la humildad, yo sé que muchos lo han escuchado, ¿verdad?, que la humildad, ¿verdad?, hace grande a la persona. Pero cuando en la persona entra el orgullo, ¿verdad?, lo lleva a un grado bajo a la persona. Pero la humildad siempre lo hace grande. Y en parte es verdad. Digo en parte porque no solo consiste en humildad. Y aquí yo les voy a leer unos versículos donde vamos a afirmar lo que es en sí la humildad bíblica. Ahora, estoy hablando de humildad porque lamentablemente muchas familias han tenido fracasos por no llevar a la práctica la humildad. Lamentablemente muchos viven, ¿verdad?, con el orgullo, con el ego, ¿verdad?, con la altivez, y como producto de esas palabras han llevado a sus hogares al fracaso. Como producto del orgullo, muchos viven una vida bastante bajo. Como producto del ego, muchos, ¿verdad?, tienen una vida que nadie los quiere tener. Y muchos dicen: es que soy así, no puedo dejar el orgullo, no puedo dejar la arrogancia. Y otros, por machista, ¿verdad?, que siempre quieren sobresalir, demuestran el orgullo. Pero eso no conviene. Y aquí lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Primeramente, Dios resiste a los soberbios. Los quiero resumir algunas historias, porque es mi intención que seamos claros en la palabra del Señor. El rey Saúl, Dios lo levantó a él y le dio la oportunidad de ser rey sobre el pueblo de Israel. Y él estaba bien, pero llegó un momento donde se sintió grande, se sintió fuerte, y en una ocasión, ¿verdad?, él ofreció sacrificios a Dios, cosa que no le correspondía a él. Dios le dice, ¿verdad?, a través de su siervo, que Dios hubiese confirmado ese momento, ¿verdad?, su reino perpetuo. Pero él actuó de una manera mal. Y luego, después de eso, el rey Saúl se le dio una orden, pero él no cumplió la orden que Dios le dio. Por lo tanto, ¿verdad?, en esa orden, la Biblia dice que él cometió el pecado de rebelión, de obstinación. Entonces eso le llegó, ¿verdad?, a perder lo que Dios le había dado. Y lamentablemente hoy en día mucha gente se olvida de donde Dios los ha levantado. Muchos, ¿verdad?, los ha llamado para cantar, para predicar, pero muchos han olvidado esa humildad y ahora predican, ¿verdad?, con ciertas tarifas, ¿verdad? Esperan que si hay una cuenta ya en su cuenta bancaria para poder confirmar la invitación. Se han llenado, se han inflado de soberbia, y a Dios no le agrada eso. Dios quiere que nosotros mantengamos siempre un espíritu de humildad y de corazón. Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra,
él anduvo humildemente. Él nunca, ¿verdad? Nunca vemos en la palabra del Señor cobrando tanto por una predicación. Él siempre mostró humildad. La Biblia dice que él nunca tuvo un lugar donde recostar su cabeza para poder descansar. Él es el mejor ejemplo en humildad. Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, usted, si hay alguien, puede pensar que he querido cambiar, o tal vez Dios no me puede perdonar porque en mí es demasiado la altivez, es demasiado la arrogancia. Pero te quiero decir que en Dios hay oportunidad. La humildad mueve el corazón de Dios. Te quiero resumir también en pocas palabras, parafraseándole, otra historia. El rey Acab, la Biblia dice que es un hombre malvado, un hombre de los reyes de los peores, el cual él tenía los 850 profetas a otros dioses y tenía una esposa llamada Jezabel. Pero quiero ir al punto. Lo que quiero decir es que un rey malvado, un hombre malvado, arrogante, altivo, en todas las palabras que lo queremos mencionar, ¿verdad? Pero llegó una ocasión que cerca del palacio donde él estaba había una viña que no es de él, pero a él le gustó. Y fue con el dueño llamado Nabot y le pidió la viña y le ofreció pagarle a cambio o darle otra propiedad aparte, en verdad, para hacer el cambio con esa propiedad. Pero Nabot le negó, no quiso darlo. Entonces este rey llegó en su casa, ¿verdad? Triste, enojado, dice que no comió. Entonces su esposa Jezabel le pregunta: ¿por qué estás así? Si eres el rey, ¿por qué no estás bien? Y él dice, le contó la historia. Entonces Jezabel dice: levántate, eres el rey. Y lo que hizo esta malvada mujer, que envió a 2 de sus trabajadores, ¿verdad?, ante el pueblo y los ancianos, levantando así a 2 testigos falsos para que atestiguasen en contra de Nabot, diciendo que ha blasfemado contra Dios y contra el rey, y por lo tanto debe de ser apedreado. Y así ocurrió. Murió Nabot. Entonces Jezabel le dice al rey: ve, porque Nabot ha muerto, puedes tomar en posesión esa viña. Pero antes de que él, ¿verdad?, el rey toma la posesión de ese territorio, Dios levanta a un hombre de Dios, a Elías el profeta, porque lo que ha hecho, ¿verdad?, a Dios no le agradó más. Entonces les quiero leer, ¿verdad?, la parte final de la historia que se encuentra en Primera de Reyes 21:17. Se los voy a leer, ¿verdad?, la parte final, porque aquí es donde yo quiero mencionarles, por si alguien piensa que Dios no le puede perdonar. Primera de Reyes 21:17, la altivez. Y esto me llama la atención. Les quiero leer, ¿verdad? Elías le dice: no solo mataste, sino que despojaste. Y le dice claramente: donde fue derramado la sangre de Nabot, también tu sangre allí mismo será derramado, y los perros lamerán tu misma sangre. Entonces el rey Acab, al escuchar eso, vamos a ver lo que él hace. Dice voy a comenzar del 25. Dice así: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que aquí viene lo importante, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, número 1, rasgó sus vestidos y puso en cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio, y aquí dice, y anduvo humillado. Ahora Dios, al ver a Acab humillado, le habla al profeta Elías y le dice en el 28:
Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Aquí yo quiero decirte que la humildad conmueve el corazón de Dios. Dios, ¿verdad?, no aguanta. Cuando alguien se humilla ante Él, Dios lo perdona. Dios lo restaura. Dios le da oportunidad. La historia sigue, pero este punto quiero enfatizarte, que Dios se conmueve cuando alguien se humilla ante su presencia, siendo así él un hombre malvado, de los peores. Pero él se humilló ante Dios y Dios le dio una oportunidad. La humildad conmueve el corazón de Dios. Ahora, no solamente, ¿verdad?, la humildad, y con esto quiero cerrar. Hay condiciones. En Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Número 1, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: número 1, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, y Dios dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amigo querido, hermano amado, al corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Dios se conmueve. La humildad es como una llave que abre los cielos y Dios derrama bendiciones sobre la vida de usted. También a los amigos les quiero decir que vale la pena ser humilde. Y si tú dices que yo soy arrogante y así voy a seguir viviendo, te quiero dar la buena noticia, que Dios puede cambiar la altivez, la arrogancia, el orgullo, el ego y lo puede transformar en humildad. Y te lo recomiendo, porque Dios te perdonará y te bendecirá también a la misma vez. Ven a Él, no lo dudes, no esperes, que Dios te quiere bendecir. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.